más dirigido, bueno, en cada especialidad tiene diferentes variaciones del esquema típico del examen físico, ¿no? Nosotros vemos lo que es inspección, palpación, movilidad, hacemos mediciones en físico, mediciones radiográficas, maniobras especiales, incluso maniobras que tienen nombre propio en cada articulación, ¿ok? En lo que es la inspección, que consiste pues básicamente en observar a nuestro paciente en la extremidad inferior, nosotros tenemos que tener mucho interés cuando vemos un paciente si tiene alguna alteración en la longitud de la extremidad, puede que el paciente que estemos evaluando tenga algún acortamiento secuelar, alguna fractura o alguna cirugía previa, ¿no? Alguna deformidad que pueda tener, sea esta deformidad en partes blandas, parte ósea, puede ser incluso un tumor blando, un tumor óseo. Si nuestro paciente tiene alguna alteración en el eje, en el alineamiento de las extremidades inferiores, ahí es donde vemos los casos de genu varu, genu valgo, recurvato, antecurvato, cuando evaluamos lo que es tema de lo que es rodilla, por ejemplo, ¿no? Siempre que evaluamos un paciente miembro inferior, tenemos que ver lo que es si nuestro paciente tiene una hipotrofia muscular, algún grado de alteración en el trofismo muscular, que nos puede decir que este paciente no esté pisando o no esté utilizando esa musculatura por alguna lesión o alguna inmovilización. Y en muchas patologías van a ver que el paciente llega a la emergencia adoptando ciertas posiciones típicas, o sea, que se llaman actitudes típicas, que lo vamos a reconocer que son patognomónicas de ciertas patologías, ¿no? En lo que es palpación, siempre en miembros inferiores, pues palpar si alguna articulación, algún segmento tiene algún aumento de la temperatura y siempre, normalmente tenemos el otro segmento o la otra articulación contralateral que es la sana y la cual nos sirve como parámetro para ver si es que qué es lo normal para nuestro paciente, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar de lo que es la cadera, tenemos que hacer un repaso de lo que es la anatomía topográfica, ¿no? Esto ya es parte de anatomía que ustedes tienen que, pues, básicamente repasar para que recuerden las inserciones de los músculos que se insertan al nivel del troquíter. El troquíter es esta prominencia ósea que estoy mostrando ahorita acá. Este es el troquíter. Acá se va a ver en otras imágenes una pequeña prominencia ósea que es el troquín. Esto es lo que es la cabeza del fémur, el cótilo o el acetábulo, y esta es la articulación coxofemoral, ¿no? Y los diferentes músculos, el glúteo menor, el glúteo medio, que se insertan en el trocánter mayor, y otros grupos musculares que ahorita vamos a ver que se insertan a nivel del trocánter menor. Ustedes saben que las inserciones de los músculos a través de sus propios tendones, los cuales se unen, se pegan al hueso, son las zonas de tensión que hacen que se movilice cada articulación. Acá, por ejemplo, tenemos la anatomía radiográfica. Tenemos que saber reconocer cuál es una radiografía en condiciones fisiológicas o normales para poder reconocer qué cosa es lo patológico. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía de un paciente de mediana edad. Vemos esta prominencia que les había dicho que se llama el trocánter mayor. Esta otra prominencia que se llama el trocánter menor, que no es que tengan esas formas por forma caprichosa, sino en esas prominencias óseas es donde se insertan diferentes grupos musculares, ¿no? Toda esta zona viene a ser el cuello del fémur, que ahorita vamos a verlo también, y todo esto acá viene a ser la cabeza del fémur. Y esto es básicamente una radiografía en un paciente normal. Esto es cuando hablamos de corticales, y las corticales de nuestro hueso son buenos. Yo, por ejemplo, puedo decir que este paciente es un paciente joven, porque si veo el grosor de la pared de este hueso, que es el fémur, veo que tiene una cortical que es ancha, que la estoy señalando en este puntero. Esto acá son las corticales, y toda esta zona es una zona hueca acá al medio que se llama el canal medular. Acuérdense que el hueso del fémur es un hueso tubular, es hueco, tiene solamente médula ósea por dentro, y estas las paredes, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la anatomía? Porque, por ejemplo, la clasificación más simple que tenemos cuando hablamos de fracturas de cadera es la clasificación topográfica. Si hablamos de fracturas intracapsulares, vamos a hablar
de algunas fracturas que se encuentran dentro de la cápsula. ¿Qué cosa es la cápsula? Acá lo estoy dibujando. Es una estructura de tejido laxo reforzado con ligamentos que van a bordear, en este caso, la articulación de la cadera. Esta cápsula, por dentro, tiene un tejido que se llama la sinovia, el cual va a hacer la producción de líquido sinovial dentro de esta articulación. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta en la articulación de la cadera? Que existe, por acá viene la arteria femoral principal, da un tronco y de ese tronco salen dos arterias, la arteria circunfleja posterior y la arteria circunfleja anterior. Y de estas arterias va a formarse un anillo vascular a este nivel, un anillo de vasos sanguíneos, los cuales a través de ese vaso sanguíneo van a subir unas arterias que se llaman las arterias arcuatas, que van a llegar hasta la parte de la cabeza del fémur y van a llevar la circulación, o sea, es una circulación ascendente. Entonces, cuando hablamos de fracturas intracapsulares, hablamos de fracturas que se encuentran dentro de la cápsula, o sea, que incluyen la cabeza y fracturas del cuello, y que tienen la peculiaridad de tener un riesgo elevado de tener un daño vascular. Y ese daño vascular deja la cabeza del fémur sin irrigación, y eso es lo que se llama la necrosis avascular. Entonces, las fracturas intracapsulares, que incluyen cabeza y cuello, y las del cuello a veces se subclasifican también en fracturas transcervicales, perdón, bases cervicales, que están inmediatamente acá por debajo de la cabeza, fracturas a nivel de la mitad del cuello, que se llaman transcervicales, o fracturas en la base, que se llaman bases cervicales. Independientemente si sea en cualquier posición del cuello, son fracturas con riesgo elevado de necrosis, y en su gran mayoría, cuando se tratan de pacientes adultos mayores, el cirujano va a optar por colocar una prótesis, puesto que sabe que si fija esa fractura con placa y tornillos o algún sistema especial, la cabeza se va a quedar sin irrigación y se va a la necrosis, ¿no? Y existe otra clasificación que son las fracturas extracapsulares, que son todas aquellas fracturas que están por debajo de por fuera de la cápsula. Y dentro de ellas tenemos las fracturas intertrocantéricas o del área trocantérica, que están en esta zona roja, y las fracturas subtrocantéricas, que están en esta zona naranja. Ya las que están por debajo de 5 centímetros, por debajo del trocánter menor, hacia abajo, a esas ya se consideran fracturas de la diáfisis. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos diáfisis. Entonces son clasificaciones simples que nos hablan de riesgo. Las clasificaciones están hechas para servirnos a nosotros como guías de diagnóstico, de pronóstico y de tratamiento. ¿Cuál es la causa, cuál es la fractura más frecuente que se produce en la cadera? Es la fractura intertrocantérica. Es la fractura que se produce desde el trocánter mayor y llega hasta el trocánter menor. ¿Ok? Y es una fractura, como hemos visto, extracapsular. Entonces, esta fractura extracapsular no tiene problemas de irrigación. O sea, quiere decir que esta cabeza recibe aún vasos sanguíneos, tiene buena vascularidad. Entonces, si yo fijo esta fractura, el hueso va a consolidar. ¿Cuál es el problema en esta fractura? Que tengo que fijarla adecuadamente, porque el fémur es un hueso fuerte de carga y tengo que utilizar un dispositivo óptimo que me mantenga fija la fractura hasta que se logre la consolidación. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de una fractura intertrocantérica? A diferencia de lo que quiere ver ahí el dibujo, que es un paciente que se cayó de la escalera, la causa más frecuente es aquel paciente que se va a sentar en su silla, en el sillón, en una cama, que va a sentarse y simplemente no calcula bien, se resbala y cae contra el suelo. O sea, una caída de su altura, que se considera un trauma de baja energía. Pero como son pacientes adultos mayores y con un hueso osteoporótico, tan solamente ese trauma de baja energía puede producir estas fracturas a nivel de la cadera. Y como ya mencioné, el más frecuente es la fractura intertrocantérica. En la inspección que vemos en un paciente con fractura de cadera, va a llegar a la emergencia. Normalmente, en el 99% de los casos, el paciente no puede caminar, no está recostado en una camilla, viene en una camilla traído por los familiares, por los bomberos, no tolera sentarse y viene con mucho dolor.
y viene en esta posición. Así, ahorita la vamos a escribir. ¿Por qué digo en la gran mayoría, el 99%? Porque a veces hay pacientes que a uno lo sorprenden que vienen en una silla de ruedas, que vienen dicen, sí, me caí, me duele un poco, no puedo caminar, pero toleran sentarse en la silla de ruedas. Y le toman la refit y tiene una fractura de cadera. Entonces, no hay nada absoluto en medicina. Pero lo usual es que el paciente no pueda ni siquiera tolerar sentarse. ¿Qué pueden describirme de este paciente? Aparentemente tiene una alteración en el miembro inferior derecho. Si trazamos una línea en el talón derecho con el izquierdo, podemos ver que hay un acortamiento. Por lo menos puede haber un acortamiento de unos 3, 4 centímetros. O sea, esta pierna está acortada. ¿Qué otra cosa podemos ver? En el lado izquierdo, que aparentemente es el sano, miren el primer dedo hacia dónde apunta, hacia el techo. Y este primer dedo hacia dónde apunta, hacia un lado. Entonces, ¿qué me indica? Que este pie o esta extremidad inferior, no el pie, sino la extremidad inferior, está en rotación externa. ¿Ok? Y en muchos casos vemos incluso que el paciente viene con la pierna, acá no se nota muy claro, pero muchas veces el paciente viene con la pierna abducida. Entonces, normalmente el paciente que tiene una fractura de cadera viene con acortamiento, con abducción y flexión de la rodilla y con la extremidad en rotación externa. A esta posición se le conoce como la posición impúdica. Es prácticamente patognomónico de un paciente que tiene fractura de cadera. Obviamente este paciente entra con un antecedente de una caída, un trauma en la casa, con dolor, limitación funcional. Observamos esto y obviamente después de asegurarnos que el paciente esté estable, de que tenga un dolor o que haya un dolor importante, que no tenga ningún problema de la vía aérea o circulatorio, lo primero que hacemos en este paciente es llevarlo a rayos X para tomarle una radiografía que nos va a corroborar nuestro diagnóstico presuntivo que tiene una fractura de cadera, ¿no? Normalmente las fracturas intertrocantéricas, que es la que les estoy mostrando ahí, que es la más frecuente, es la fractura que es más aparatosa en la presentación. O sea, que en la inspección, las fracturas intertrocantéricas tienen este acortamiento y rotación externa marcada. Las fracturas que son intracapsulares o a nivel del cuello, también, pero no están marcadas como una fractura intertrocantérica que presenta que tiene esta presentación. Ahora, ¿por qué esta pierna estaría en esta posición? Es porque el paciente la coloca en esa posición, porque le duele menos, porque el familiar lo acomoda en esa posición, porque al paciente le duele. Esta posición se adopta porque una vez que se produce la fractura, los grupos musculares que se insertan en el troquíter, como les había mencionado, y los que se insertan en el troquín, por ejemplo, les pueden preguntar qué estructuras musculares se insertan en el troquín, que está acá, el tendón conjunto, que está formado por el músculo psoas y el músculo ilíaco. Tienen un solo tendón que se inserta en el troquín o en la tuberosidad menor, el trocánter menor. Y el glúteo medio y el glúteo menor se insertan principalmente en el trocánter mayor, acá. Entonces, al fracturarse, es como que se pierde el equilibrio de fuerzas de tensión y de compresión y cada grupo muscular jala hacia su lado. Acá por eso se ve graficado esta flecha como el músculo psoas ilíaco tiene este vector de fuerza hacia proximal, que quiere decir que una vez que se fractura, el psoas ilíaco se va a cortar, va a tensionar y se va a cortar. Al igual que los músculos aductores también van a traccionar hacia proximal. Entonces, estos músculos, el psoas ilíaco y los aductores, son los que se encargan de darle el acortamiento a la extremidad inferior cuando se produce una fractura intertrocantérica. Y los músculos del glúteo medio y el glúteo menor que se insertan en el trocánter mayor se encargan de darle a la extremidad inferior esta rotación externa. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo por el cual la mayoría de fracturas de cadera presentan acortamiento y rotación externa, ¿no? Obviamente, nosotros no podemos, este paciente, si lo mantenemos así, su músculo está sobretensado, va a haber mucho dolor
Y lo que solemos colocar en estos pacientes, porque son pacientes que obviamente van a ser intervenidos quirúrgicamente, pero no es que esto sea una cirugía de emergencia, que se tengan que operar inmediatamente. Puede demorar, en el mejor escenario, 1 o 2 días, que eso es, digamos, incluso es una norma europea, pero que lastimosamente en muchos hospitales e incluso algunas clínicas del país no se cumple, que lo ideal es que una fractura de cadera debería operarse dentro de las 48 horas. Pero en un hospital y en un paciente adulto mayor que puede tener comorbilidades como diabetes, presión alta, infecciones urinarias, hacen que un paciente pueda retrasarse 1 semana, 2 semanas, incluso pacientes que pueden estar más de 3 semanas si no se operan porque no logran estabilizarse. Entonces, mientras los otros tenemos que colocar, mientras tanto, ya lo van a haber visto en sus prácticas, lo que se llama una tracción de partes blandas para contrarrestar las fuerzas deformantes y tratar de llevar del acortamiento de la rotación externa, dejarlo algo similar al lado sano. ¿Ok? Eso solamente es transitorio mientras el paciente llega a la cirugía. ¿Ok? Otro escenario, eso lo van a ver más detallado en una clase de, cuando tengan una clase específica de fracturas de cadera, ¿no? Otra patología frecuente en cadera son también de tipo traumático, que son las luxaciones. Ojo, yo les había dicho, fractura de cadera más frecuente, adulto mayor, caída dentro del domicilio y trauma de baja energía. En el caso de una luxación, es un escenario completamente diferente. Normalmente es un paciente joven y que ha sufrido un trauma de alta energía. Ha tenido que tener un impacto, un trauma tan importante, sea una caída a la altura, sea un accidente de tránsito, que haya generado una fuerza para que la cabeza del fémur se salga del acetábulo. Miren cómo es el acetábulo. El acetábulo tiene una concavidad profunda. Y en esa concavidad es donde encaja la parte convexa de la cabeza del fémur. Y obviamente eso está, además de, ya solamente desde el punto de vista óseo, ya esa articulación es estable. Y aparte con el sistema de ligamentos, le da mayor estabilidad aún. Entonces, es una articulación bastante difícil de que se salga de su lugar, de que se luxe. A diferencia del hombro, por ejemplo. El hombro en un paciente laxo o en un paciente que no es laxo, con un trauma no tan importante, pero que el brazo haya estado en una posición relativamente de abducción, el hombro se puede luxar relativamente fácil. En cambio, una cadera, ¿no? Este paciente, el escenario clínico de un paciente que tiene una luxación de cadera es un paciente más joven, trauma de alta energía. Es muy común en los pacientes, en los pacientes que vienen como acompañante de vehículo, que se encuentran adelante, sentados, al lado del piloto. El piloto se golpea el abdomen o el tórax, a pesar de tener el cinturón, se puede golpear con el timón y eso como que lo retiene. Pero el acompañante golpea la rodilla en flexión, como se encuentra sentado el paciente, y se impacta directamente contra la consola anterior del carro. Y eso genera una fuerza hacia posterior y hace que la cabeza del fémur se luxe hacia posterior. Por eso es que les menciono este dato, que el 85% de las luxaciones de cadera son posteriores. Entonces, más de dos de tres pacientes que se luxan la cadera es una luxación posterior, ¿no? Y muy parecido o a similitud de la fractura de cadera, un paciente puede venir a la emergencia con una posición que se le conoce como la posición púdica, que es esta de acá, que es muy patognomónico de un paciente que tiene una luxación posterior. O sea, ¿qué quiere decir? Si viene un paciente que me dicen que viene un paciente transferido que ha tenido un accidente de tránsito, un paciente joven, y que no puede mover la cadera, que aparentemente tiene una fractura, ellos pueden decir, sí, tiene una fractura ese paciente, ¿no? Llega a la emergencia y yo lo veo en esta posición que les conoce la posición púdica, que miren, hay flexión de la cadera está ligeramente flexionada, hay rotación interna, a diferencia de la fractura de cadera, hay una rotación interna y también hay un acortamiento. Entonces, a esta posición se le conoce como la posición impúdica, es como que el lado afectado estuviera tapando las partes íntimas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a esta posición púdica es muy sugestivo de una luxación posterior de cadera. Obviamente,
igual, si yo tengo un paciente que ha venido de un trauma de alta energía, muy aparte de la estabilización de las vías aéreas, del aparato circulatorio, que incluso eso lo hacen en la unidad de shock trauma, no lo hace el traumatólogo. Después de eso, inmediatamente yo lo primero que tengo que hacer es, ante la sospecha de una luxación, es pedirle una radiografía. Y en este caso podemos ver un caso bastante peculiar, que un paciente que ha tenido una luxación traumática bilateral de las dos caderas. ¿Okay? Si digo que el 85% son luxaciones posteriores, quiere decir que el 15%, o sea, mucho menos frecuente, son las luxaciones anteriores de cadera. Si evaluamos pacientes, acá hemos visto ya dos casos de pacientes que han tenido eventos traumáticos directos, ¿no? El paciente adulto mayor que se cayó y se fracturó la cadera, el paciente más joven que tuvo un trauma de alta energía y que se luxó la cadera, pero también tenemos en la consulta pacientes jóvenes, de mediana edad o adultos mayores que tienen dolor, pero que no tienen ningún evento traumático importante reciente, ¿no? Es más, a veces ni recuerdan desde cuándo les empezó a doler, pero vienen con dolor. Es ahí donde nosotros podemos diagnosticar las trocanteritis, las bursitis, simplemente tocando los puntos dolorosos de las zonas de inserciones de los tendones. Hay algunas patologías, como algunas hernias inguinales que pueden pasarse por alto, que pueden producir dolor a nivel inguinal y el paciente dice que le duele la cadera, porque él siente que le duele la cadera, pero la patología o la fuente de dolor está a nivel inguinal. Algunas pacientes que tienen alteración del nervio ciático, una ciatalgia, y siente un dolor en la parte posterior del glúteo, pero el paciente siente que tiene un dolor en la cadera, hacia atrás en la cadera, y es una ciatalgia, ¿no? O pacientes que tienen inflamaciones de otras articulaciones alrededor de la cadera, como es la articulación sacroiliaca. Entonces, siempre que evaluamos a un paciente y que queremos hacer un diagnóstico, tenemos que estar abiertos también a que estos pacientes puedan tener dolor referido de zonas aledañas o cercanas a la cadera. ¿Qué podemos evaluar en un paciente con respecto a la movilidad? Ustedes saben que una parte importante de la evaluación en cualquier articulación es evaluar la movilidad de la articulación. Pero obviamente, si yo tengo un paciente que ha venido con un antecedente traumático agudo, reciente, un adulto mayor con una fractura de cadera, o un paciente joven, un trauma de alta energía con sospecha o con diagnóstico de una luxación de cadera, yo no voy a pretender en estos casos agudos de dolor querer evaluar cuál es el grado de movilidad de la cadera. No voy a evaluar ni la movilidad pasiva ni la movilidad activa, porque obviamente esta parte de la evaluación del movimiento en esa articulación lo voy a obviar por completo en esos pacientes que han tenido un evento traumático, porque obviamente están con mucho dolor. Imagínense que yo quiera evaluar a un paciente con una luxación o con una fractura de cadera, a ver cuánto mueve, cuánto gira, cuánto rota, o sea, obviamente le va a causar dolor y no me va a servir de nada para mi apreciación. Pero en los casos crónicos de trocanteritis o en los casos de artrosis de cadera, que es un proceso degenerativo crónico, sí es importante evaluar el tema de la movilidad de las articulaciones para dejar constatado en la historia clínica qué pérdida de rango de movimiento tiene un paciente en una articulación, en este caso en la cadera, comparado con su cadera contralateral. Entonces, si yo tengo que dejar constatado cuánto tiene rango de movimiento, tengo que saber cuáles son los rangos normales. Entonces, si yo voy a evaluar movilidad en la cadera, tengo que evaluar tanto la movilidad pasiva como activa. La activa es la que yo lo dirijo al paciente y le digo, a ver, lleve la pierna o la cadera en este sentido del movimiento, hacia aquí, hacia allá. Entonces, el paciente lo mueve activamente. Pero también tengo que evaluar yo, a veces el paciente por dolor no colabora, entonces yo tengo que evaluar la movilidad pasiva también. La movilidad pasiva es la que el médico, el examinador, moviliza la articulación hacia ciertos planos para ver cuál es el grado de movimiento. Entonces, estos son los rangos de movimientos normales que debería tener un paciente en la cadera, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es evaluación de la cadera se tiene que evaluar con el paciente de cúbito dorsal, recostado, mirando hacia el techo, en una camilla. Si yo quiero evaluar cuánto flexiona la cadera, yo tengo que trazar una línea imaginaria paralela al piso o paralela a la camilla a nivel de la cadera.
y tengo que pedir al paciente que con la rodilla flexionada trate de llevar su muslo hacia el pecho, hasta donde pueda. Y esta línea, trazo una línea media por el medio del muslo, y este ángulo es el que me va a dar los grados de flexión que tiene esta cadera, que en condiciones normales, en condiciones estándar, porque hay pacientes que tienen son más laxos que otros, el promedio son 120 grados de flexión de cadera. Si quiero evaluar la abducción o la abducción de la cadera, que también es importante, trazo una línea imaginaria por el centro de la cadera que quiero examinar. Esta es mi línea imaginaria, esto es mis 0 grados, y todo lo que el paciente puede llevar la pierna de acá hacia cruzarla hacia el lado contrario del cuerpo, se va a llamar aducción. Y normalmente la aducción en una cadera, en condiciones fisiológicas, es hasta 30 grados. Y si yo le digo al paciente que más bien la extremidad inferior la lleve hacia afuera, la separe del tronco, a eso se le llama abducción. Y normalmente la abducción suele ser mayor, puede llegar hasta 45 grados. Entonces, esto es las condiciones fisiológicas, ¿no? Obviamente, si yo voy a evaluar a un paciente con una artrosis de cadera en el lado derecho, por ejemplo, primero voy a evaluar su cadera izquierda, que es la que en teoría está sana o que no le molesta, para ver cuáles son los rangos de movimiento que son normales para mi paciente, para ahí medir el lado afectado y decir cuántos grados ha disminuido el movimiento. ¿Okay? Igual, si quiero evaluar la rotación interna y la rotación externa de la cadera, la rotación interna alrededor de los 40 grados y la rotación externa que le decimos al paciente que ponga la rodilla flexionada y el pie sobre el lado contralateral, que es lo que nos da la forma de un 4. Cuando el paciente puede hacer esta posición, normalmente quiere decir que el paciente tiene una rotación externa hasta de 45 grados. Pero como les repito, esto es solamente para hablar a los pacientes que tienen dolor crónico. Algunas maniobras especiales en temas de cadera. Para evaluar tanto pacientes adultos o pacientes menores, tenemos 2 maniobras, la de Trendelenburg y la maniobra de Ortolani-Barlow. Vamos a abrir la maniobra de Trendelenburg. Acá tenemos el examinador, el médico, está parado detrás del paciente, y este es un paciente A, ¿ok? Es un paciente A, y le decimos que se apoye sobre su lado sano, sobre uno de los lados, en este caso en el lado derecho. Si le dicen al paciente que se pare sobre el lado derecho y que apoye sobre un pie y que el otro pie lo levante. Si se dan cuenta, trazamos una línea a nivel de la pelvis, se mantiene prácticamente a nivel. Este paciente B es otro paciente, le decimos que también se apoye sobre el lado derecho y miren cómo su pelvis se inclina sobre el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el paciente que es lo normal? Lo normal es el paciente A y lo patológico es el paciente B. ¿Por qué? Acá les vamos a mostrar un gráfico. Este es el mismo paciente A. El mismo paciente A, le decimos que se apoye sobre un lado del pie. Miren cómo están las fibras de los músculos del glúteo medio y menor, que son los principales músculos abductores de la cadera. Miren cómo están las fibras, se ven tensas, ¿no? Por eso es que la cadera del lado contralateral incluso hasta puede estar ligeramente ascendida o a nivel. Eso es lo normal. En cambio, un paciente, el mismo paciente B que está parado acá, ¿por qué cae su pelvis? ¿Por qué cae? ¿Por qué cae? Porque su músculo está insuficiente, está hipotrófico, no tiene fuerza de tensión y por eso no puede mantener la pelvis contralateral. Entonces, esta situación puede, por ejemplo, sucederle en algunos pacientes que tengan algún trastorno neurológico debido quizás a alguna hernia, algún pinzamiento radicular que afecta o que genera alguna insuficiencia o hipotrofia en los músculos glúteos y hace que la maniobra de Trendelenburg sea positiva. Otra enfermedad, ya para acabar en temas de cadera en pacientes neonatos, que también van a recibir una clase específica de esto, es la enfermedad luxante de cadera, que es una patología en la cual, para resumirlo a grosso modo, la cabeza del fémur no se encuentra en contacto íntimo con la cabeza, con el cótilo.
Y muchas veces estos pacientes neonatos nacen, no son evaluados adecuadamente por el pediatra o por el traumatólogo, y se les pasa por alto y el paciente tiene una enfermedad luxante de cadera incluso estos niños pueden crecer, pasar años hasta que se les haga un diagnóstico. Y obviamente eso genera una secuela en los pacientes. No es que, porque al no tener la cadera encajada, altera su patrón de marcha, se forma un acetábulo enfermo, patológico, y estos pacientes incluso, si no son atendidos hasta una edad mayor, pueden acabar en una prótesis. Si son detectados a tiempo, pueden ser sometidos incluso al uso de algunos ortésicos especiales o a tratamientos quirúrgicos, incluso durante su niñez, para poder corregir esta enfermedad luxante de cadera. Pero el examen físico, existen estas maniobras que se llaman la maniobra de Ortolani y de Barlow. Puede ser un poquito engorroso que lo entiendan, acá voy a tratar de explicarlo. Tenemos acá el paciente en el gráfico en el 5A, están con las piernas juntas. El paciente está recostado en cama, el examinador abraza con cada una de sus manos la rodilla y el muslo del paciente, porque es un paciente pequeñito. Las piernas están juntas, pegadas a la línea media, y miren cómo está la cabeza del fémur en este gráfico. Está por fuera del acetábulo, está luxado. O sea, se supone que este es un paciente que tiene enfermedad luxante de cadera, que está siendo evaluado por el médico. Empieza el médico, Ortolani empieza con las piernas pegadas a la línea media, en donde se supone que si tiene una enfermedad luxante, ya la cadera está por fuera. Y el examinador lo que hace, ya ahí vemos que la cadera está luxada, y el examinador, ¿qué es lo que hace? Abduce las piernas, las abre, y al abrirlas, ¿qué es lo que pasa? Al abducirlas, ¿qué es lo que pasa? La cadera entra en el acetábulo. ¿Ok? Y el cirujano puede sentir ahí algún mecanismo de recolocación o de succión de que algo encaja dentro de algo. ¿Ok? Esta misma maniobra la puedo, es una maniobra continua que se llama Ortolani, que es lo que hemos hecho ahorita, en donde reducimos finalmente la cadera, y yo de nuevo la puedo luxar. Utilizo la maniobra de Barlow, que lo que hace, ¿qué es lo que hace Barlow? Que de esta posición de abducción, inicio, y sé que la cadera está en un paciente con una cadera inestable, sé que la cadera está reducida, y lo que hago es de abducción junto a las piernas. ¿Para qué? Para que nuevamente la cadera se salga. De abducción voy a aducción, ¿y qué es lo que pasa? Luxo nuevamente la cadera. Entonces, esto es lo que se llama la maniobra de Ortolani-Barlow, que es una maniobra clínica que todos los pediatras todos los pediatras lo realizan en los primeros días del nacimiento de cualquier bebé recién nacido. Para si en el examen físico sienten estas maniobras de reducción y de recolocación, advierten a los familiares y al cirujano ortopedista infantil de que el paciente ha salido positivo a la maniobra de Barlow-Ortolani, y obviamente ya después de eso viene una evaluación de lo que son radiografías, ecografías, para verdaderamente determinar si es una cadera luxante o no. ¿Ok? Y obviamente mientras más temprano se diagnostique, más adecuado va a ser el tratamiento y menos invasivo para el paciente. Es así como les digo, ¿no? Este es un paciente de unos 8 años de edad. Miren su cadera, su acetábulo horizontal, la cabeza del fémur está justo por debajo del acetábulo, y en cambio acá no hay acetábulo. Aparentemente acá se ha formado un acetábulo aplanado y verticalizado. ¿Por qué? Porque la cabeza del fémur está por fuera del acetábulo. Entonces, al no haber este contacto que hay acá, el acetábulo, al no sentir la presión de la cabeza del fémur, mientras el paciente va creciendo, el acetábulo se va formando así, casi verticalizado, ¿no? Y obviamente eso es una cadera luxada. Y este paciente, incluso ya a tan pequeña edad, tiene que ser necesariamente sometido a una cirugía mayor, porque no fue detectado en las primeras semanas de vida. ¿Ok?
Y en pacientes adultos mayores pasa esto. Este es un paciente adulto mayor, más de 30 años, que ya viene con su cadera luxada crónica. Acá se formó un pseudoacetábulo. ¿Ves? Acá, no hay, acá debería estar su acetábulo. No está, mira, acá está el acetábulo. Sano es este. A esta altura debería verse un acetábulo. Si se dan cuenta, no hay. No hay acetábulo. El acetábulo se ha formado acá arriba, porque la cadera durante todo su crecimiento está por fuera. Obviamente la única forma de recuperar un paciente adulto ya es con una prótesis. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a las patologías de cadera? Para continuar con patologías de rodilla. Ya. Siguiente punto. Siguiente segmento, la patología de rodilla. Acá, por ejemplo, toda evaluación, como ya hemos visto en la cadera, se empieza con la inspección. ¿Qué es lo que nos llama la atención en este paciente que puede estar parado o echado en una camilla? Es la diferencia del tamaño o el aumento de volumen que tiene esta rodilla del lado derecho, ¿no? Y este aumento de volumen normalmente se produce más en esta zona de acá, justo por encima de la rótula, en un espacio virtual que se convierte en real cuando hay formación de líquido, que es la bursa suprapatelar, así se llama. Entonces, obviamente, este paciente nos llama la atención en el lado derecho que tiene un gran aumento de volumen. Al aumento de volumen o al exceso de aumento de líquido, porque todas las articulaciones tienen líquido para estar lubricadas, a ese exceso de líquido en cualquier articulación se le conoce como derrame articular. ¿Ok? Hay derrame articular en el tobillo, en el hombro, en la cadera. En este caso estamos viendo en la rodilla. Y la rodilla, como es una articulación relativamente superficial, pues simplemente a la vista uno puede ver y sospechar de que hay un derrame articular, de que hay una sobreproducción de líquido. Lo que no sabemos si este líquido es líquido sinovial, normal, líquido sinovial inflamatorio, no sabemos si es sangre, hemartrosis, no sabemos si es pus, piartrosis, dependiendo del contexto, la situación clínica de ese paciente, ¿ok? Solamente podemos decir, bueno, acá hay un aumento de volumen, gran aumento de volumen, acá hay exceso de líquido que no sabemos de qué características. Entonces, cuando hay gran aumento de volumen, pues uno dice, acá hay derrame articular simplemente a la vista. Pero cuando no hay mucho derrame de líquido y uno quiere hacer una maniobra para verdaderamente palpar y ver si hay exceso de líquido en la rodilla, hace esta maniobra que se llama el signo del témpano. El examinador, por un lado, por la parte superior de la rodilla y por la parte inferior de la rodilla, abraza la rodilla con sus dos manos, como que delimita esta zona inflamada, y sabemos que acá está el hueso de la rótula, que es un hueso superficial, anterior, es el hueso más anterior de la rodilla, y por eso el examinador pone el pulgar sobre ese hueso, porque si hay líquido, si hay una sobreproducción de líquido, esa rótula, en vez de estar apoyado sobre los cóndilos del fémur, va a estar relativamente flotando el líquido. Y cuando nosotros apretamos, ese hueso de la rótula, vamos a sentir que esa rótula que está flotando desciende y choca contra algo, que es el hueso del fémur. Y si sacamos el dedo, otra vez la rótula flota nuevamente en este espacio líquido, como un hielo que ustedes colocan en un vaso y lo tratan de empujar hacia abajo, le quitan la presión y el hielo otra vez sale a la superficie. Por eso se le conoce como signo del témpano. Pero ni la inspección ni la maniobra del signo del témpano nos dice qué tipo de líquido sinovial es, solamente nos dice que hay exceso de líquido en esa rodilla. ¿Ok? Entonces, todo exceso de líquido en un paciente, en cualquier articulación, va a producir dolor. Hay unas estructuras que se llaman los mecanorreceptores, que al sentir aumento de líquido, aumento de la tensión, van a transmitir a nuestro cerebro dolor. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien tiene dolor en cualquier articulación? Trata de no moverla. Si uno tiene dolor en la rodilla, va a tratar de no moverla, va a venir con la rodilla extendida
o semiflexionada y no va a querer moverla porque tiene dolor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en un paciente que tiene un derrame líquido? Sea la causa que aún no lo sepamos, sea si es líquido, sea si es sangre o si es pus, no lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evacuarlo. Esa evacuación de líquido de cualquier articulación, en este caso de la rodilla, se llama artrocentesis. En el caso de la rodilla, estamos viendo acá, hay ciertos parámetros, normalmente lo hacemos con el paciente recostado en camilla, tomamos como la rótula, tomamos la rótula, que es el hueso que se palpa, que es superficial, tomamos como punto de referencia 2 centímetros por encima del polo superior de la rótula y 2 centímetros por debajo de este borde lateral, más o menos acá. Entonces, ahí a ese nivel, en nuestro punto de ingreso, para perpendicularmente ingresar con una jeringa. Normalmente usamos una jeringa de 20 y normalmente usamos una jeringa rosada, número 18, no como la verde que figura ahí, para introducir la aguja dentro de la articulación, dentro de esta bolsa que les dije que se llamaba la bursa suprapatelar, está acá, que es donde se acumula el líquido, para hacer un aspirado, una evacuación de este exceso de líquido. Esto se llama artrocentesis. Esa es la mejor medida terapéutica para calmar el dolor al paciente. Si un paciente tiene un derrame articular y está a tensión, no, créanme que no va a haber pastillas, no va a haber inyectables que le genere un alivio del dolor prolongado y que sea mejor a que le realicemos esto que se llama la artrocentesis, ¿no? Hay mucha medicina tradicional o muchas, ¿cómo se dicen? Algunas criollas o que la gente piensa, ¿no? Y dice, no, si te van a sacar líquido de tu articulación o de tu rodilla, te la van a dejar seca, te vas a enfermar. Es malo sacar líquido. Eso es completamente falso. Si un paciente tiene un exceso de líquido, sí o sí se lo tienen que evacuar. Y la rodilla pues, y no vamos a poder evacuarlo necesariamente a dejar la rodilla completamente seca. Probablemente va a quedar algo de líquido, que es lo normal. Y si llegáramos a sacar igual todo el líquido, la sinovia que normalmente está dentro de las articulaciones va a seguir produciendo líquido. O sea, no va a haber una rodilla seca. Entonces, eso es mentira, ¿no? Entonces, hay muchas creencias falsas de los pacientes, ¿no? Que mi abuelita, que me han dicho, que a un amigo le sacaron y se enfermó y le fue, pero no es mentira. Debe ser otro contexto diferente. Entonces, la artrocentesis, que es la evacuación de líquido, me sirve para dos cosas. Número uno, para quitarle el dolor al paciente. Dos, ¿por qué? Porque yo con mis ojitos estoy mirando acá qué cosa estoy evacuando. Si es líquido sinovial, si es la coloración normal del líquido sinovial, si es la coloración turbia, si es una secreción chocolatada, que sea pus, o si es secreción sanguinolenta, sangre, hemartrosis. Entonces, dependiendo del contexto, la situación del paciente, yo además ese líquido lo puedo mandar a estudiar. Por ejemplo, si tengo un paciente de mediana edad que hizo un esfuerzo físico jugando fútbol y durante días se le empezó a hinchar la rodilla, durante días, o durante horas, y viene después de 2, 3 días a la emergencia porque ya se le ha hinchado mucho la rodilla y le duele. ¿Qué tipo de líquido creen que le va a encontrar a ese paciente? ¿Le va a encontrar líquido sinovial o le va a encontrar sangre? ¿Quién me puede decir? Vamos, alguien de mi grupo, aunque sea. Hola, estoy hablando solo y ya se Doctor, ¿cuál acabó. era el contexto? Disculpe. Paciente de 40 años que hizo actividad física, hizo un esfuerzo físico y empezó a notar que después de jugar durante horas y al cabo de 2 días se le hinchó la rodilla y ve su rodilla hinchada. Y viene a la emergencia porque tiene dolor, obviamente tiene mucho dolor, no puede doblar la rodilla. Ustedes, como ya les expliqué, van a evacuarle, van a hacer su artrocentesis. ¿Qué tipo de líquido cree que van a encontrar? A ver, ¿quién?
Hablen nada más, no puedo levantar, no puedo leer por la plataforma, no puedo ver los mensajes ni si levantan la mano. ¿Quién me dice qué cosa cree que puedan estar viendo ahí? Y a lo que van a encontrar es un líquido así, un líquido como este, un líquido sinovial. Un líquido sinovial, que es un líquido inflamatorio, porque la sinovia, que es la productora del líquido sinovial, no produce líquido como si estuviera, no sé, pues, a chorro, sino es gota, 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 gota. Por eso es que hay una producción de líquido, pero durante horas, durante días, ¿no? Probablemente ese paciente yo le evacúe el líquido, vea este líquido inflamatorio. ¿Será necesario que yo mande a estudiar este líquido sinovial? Si es primer episodio, no tiene antecedentes de ninguna enfermedad, hizo un esfuerzo físico y se llenó de un líquido inflamatorio, y diré, bueno, esto es un líquido inflamatorio producto del esfuerzo, ¿no? Lo que sí le podría decir al examen, si lo evalúo, pues decirle, bueno, hay que descartar que no tengas alguna lesión de artrosis o algún desgarro de menisco, que con el esfuerzo se te llenó la rodilla y salió este líquido sinovial. Ya posteriormente te vemos por consultorio, si es necesario te pido una resonancia, pero el paciente se va a su casa aliviado porque le evacuó el líquido y ya no le duele. ¿Me entienden? Otro escenario clínico. Vino un paciente de 20 años, o el mismo paciente, 40 años, el mismo paciente. Estaba jugando fútbol, se tuerce la rodilla, lo palanquean, cae, siente como un conejo, un dolor, ya no pudo jugar, lo sacan de la cancha, se va a sentar, vienen, lo ayudan, le ponen un poquito de hielo y le sigue doliendo, y en eso ve su rodilla al cabo de media hora y ve su rodilla completamente hinchada, porque el paciente dice está hinchada, ¿no? El paciente no dice tengo derrame o tengo edema, el paciente dice tengo mi rodilla hinchada. Llega a la emergencia y efectivamente ustedes lo ven como este paciente del lado derecho. ¿Qué cosa cree que le puede haber pasado a ese paciente? ¿Por qué se produjo un líquido tan rápido? Al cabo de media hora, al cabo de una hora. ¿Qué cosa? ¿Puede ser sangre, doctor? Es sangre, efectivamente es sangre. Alguna lesión que haya tenido ese paciente, sea una lesión del ligamento cruzado anterior, sea una lesión grande del menisco a nivel capsular, o sea una fractura del cartílago, una lesión osteocondral, esas tres cosas pueden producirme sangrado en la rodilla. Y yo al evacuarlo veo que hay sangre. ¿Me entienden? Igual yo el hecho de que le saque la sangre ya le alivio el dolor al paciente. ¿Tengo que mandar a estudiar ese líquido sinovial? De nada me valdría mandarlo a estudiar porque es un evento traumático. Yo también le evacúo y digo, ya, la evacuación le alivia el dolor. El líquido lo desecho, lo boto, no me sirve de nada. Simplemente yo empiezo a pensar y razonar. Este paciente se llenó la rodilla de líquido, mira, en 30 minutos le voy a aspirar y seguro va a salir sangre. Lo aspiro, sale sangre. Digo, ok, no lo puede evaluar ese paciente porque tiene mucho dolor, ¿no? ¿Qué cosas pueden causar hemartrosis, sangre en la rodilla? Una ruptura del ligamento cruzado anterior, un desgarro del menisco complejo a nivel de la cápsula, una fractura osteocondral. Entonces, estas tres cosas, ¿cómo las diagnostico? Solamente con resonancia. Entonces, el tratamiento de la emergencia es evacuación, inmovilización, algún vendaje, hielo, algo para el dolor, y posteriormente le pido su resonancia. ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia entre un derrame articular de horas o de días de evolución lento, lento, progresivo, que normalmente es un líquido sinovial inflamatorio, y lo otro es el derrame articular abrupto, brusco, en una hora, que se produce por sangre. Entonces, son diferentes escenarios, son diferentes presunciones diagnósticas y por ende diferentes enfoques de tratamiento, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra cosa yo tengo que ver en la extremidad inferior en un paciente? Ya hemos visto, ustedes se van a notar, de repente alguno de ustedes, sin ofenderse, porque así nacemos, o algún familiar de nosotros, tiene alguna alteración en el eje de nuestras extremidades, lo que es un genuvaro o lo que viene a ser un genuvalgo. En este caso, estamos viendo una paciente, es una paciente femenina, 12 años, la paramos en este sistema de espejo que se llama podoscopio.
Le decimos que se pare y miren qué es lo que podemos ver cuando le decimos al paciente que se pare y junte sus rodillas. ¿Qué les llama la atención? Que el espacio entre ambos pies o entre ambos malleolos internos está aumentado. ¿Me entienden? Es lo que se conoce como genuvalgo o piernas en X, por decirlo de alguna manera. Cuando esta separación, cuando yo le digo a un paciente que pegue y la separación es más de 5 centímetros, yo digo que este paciente tiene un genuvalgo, por decirlo, al ojo, a la vista, ¿ok? Este paciente tiene un genuvalgo. Y normalmente los pacientes que tienen genuvalgo, además del valgo, ¿qué otro problema tienen? ¿Qué pueden ver acá? ¿Cómo está el pie? El pie está vertido. Este paciente tiene un pie plano. Entonces, normalmente los pacientes con genuvalgo marcado tienen asociado un pie plano. Y si, digamos, yo quiero ser más prolijo en mi diagnóstico y ver dónde está la desviación, si la desviación del genuvalgo es en el fémur, es en la tibia, cuántos grados de valgo tiene un paciente, entonces yo pido este examen que se llama la teleradiografía o radiografía panorámica de miembros inferiores, que si ustedes se dan cuenta, es una sola foto, una sola radiografía, como decir panorámica, que va desde la pelvis hasta el tobillo, ¿no? Porque normalmente a veces pedimos una radiografía de rodilla y no solamente sale esta parte, pedimos radiografía de la tibia y a veces a la justa sale toda la tibia, ¿no? Pero acá es todo, desde la pelvis hasta el tobillo, en una sola imagen. Entonces, con esta teleradiografía me permite a mí medir exactamente los grados de valgo o de varo que tiene un paciente para hacer una planificación, si es que voy a hacer un tratamiento quirúrgico, saber si voy a corregir 5 grados, o voy a corregir 10 grados, o tengo que corregir 20 grados. Saber si la corrección la voy a hacer en el fémur o la voy a hacer en la tibia. Entonces, en base a todo eso es que yo evalúo, ¿no? Y en este caso, en este paciente, si se dan cuenta, vemos acá, no es la clase, pero vemos que aparentemente la desviación o la predominancia del valgo se debe a las tibias de este paciente. Entonces, aparentemente el valgo en este paciente es porque tiene una desviación mayor a nivel de las tibias. La rodilla también tiene rangos articulares, obviamente ustedes tienen que repasar la anatomía, lo que son meniscos, los ligamentos, los grados de flexión. Normalmente una rodilla se dice que se extiende por completo cuando la parte posterior de la rodilla apoya sobre la comilla, eso sí es extensión 0 grados. Flexión puede ser de entre 120 a 140 grados de flexión. Ahorita vamos a ver unos videos un poco más didácticos. Si yo quiero hacer mediciones, puedo hacer las mediciones físicamente con el paciente, con 1 centímetro, y medir cuánto mide una extremidad de un lado y de otro, teniendo puntos de relieve. Puedo medir circunferencialmente para ver, por ejemplo, a nivel de la pantorrilla o a nivel del muslo, cuánto de circunferencia tienen, lo cual me dice indirectamente para medir el grado de tono muscular de una extremidad con el otro, y ir monitorizando. O puedo hacer mediciones, como les había dicho, más milimétricas, más exactas, con una teleradiografía. ¿Ok? La parte más, más conocida quizás de la rodilla son las lesiones de los ligamentos. Siempre van a hablar de la lesión de los ligamentos cruzados. Siempre la gente dice, no, el ligamento cruzado es porque se le rompió, es porque es un futbolista. Es mentira. La lesión de los ligamentos cruzados no solamente es de los futbolistas, ni tampoco de los que juegan fútbol solamente amateur, ¿no? Puede ser producto de cualquier tipo de deporte o de incluso de algún tipo de accidente, alguna caída, puede producir, dependiendo del mecanismo de lesión, puede producir una lesión del ligamento cruzado. Tanto tenemos el ligamento cruzado anterior, que es este ligamento que vemos acá, ligamento cruzado anterior, como el ligamento cruzado posterior, que es otro ligamento que está por atrás. Por eso se dicen cruzados, porque si lo vemos de frente, se cruzan, uno más adelante y el otro más hacia atrás. Uno es el cruzado anterior y el otro es el cruzado posterior. ¿Cómo evaluamos a un paciente si hay la sospecha que tenga una lesión del ligamento cruzado anterior o posterior? Mira, vemos acá el examinador,
hace que el paciente esté con la cadera flexionada en unos 120 grados, la rodilla en 90 grados. El examinador le pide al paciente que esté relajado, que no haga contracción de su músculo. Si hay confianza, el médico se puede sentar sobre el dorso del pie como para estabilizar la rodilla. Y si yo quiero evaluar la estabilidad del cruzado anterior, yo voy a traccionar hacia adelante mi pierna. Miren cómo el examinador abraza con sus dos manos la parte proximal de la pantorrilla y lo jala hacia su pecho. Si la tibia se desplaza hacia adelante, yo digo, este paciente tiene el ligamento cruzado anterior roto, prueba de cajón anterior positivo. Si la tracción hacia adelante y no se desplaza, digo, su ligamento cruzado anterior es competente, no está lesionado. Lo mismo, la misma posición, pero en vez de traccionar hacia el pecho, el examinador empuja hacia atrás la tibia. Si vemos que la tibia se desplaza, miren cómo la tibia se desplaza por detrás del fémur, incluso se forma esta muesca, esta deformidad. Si la tibia se desplaza hacia atrás, diremos hay una insuficiencia posterior, o sea, este paciente tiene un ligamento cruzado posterior roto. ¿Ok? Esa es la prueba más sencilla. Otra maniobra es la maniobra de Lachman, que a diferencia de la de cajón anterior, por ejemplo, yo para hacer una maniobra de cajón anterior, tiene que ser un paciente que pueda doblar su rodilla 90 grados, porque así se hace la maniobra. Entonces, en un paciente con una lesión reciente, aguda, yo no puedo hacer la maniobra de cajón anterior, porque el paciente va a tener tanto dolor o está dolorido que no va a colaborar con flexionar la rodilla 90 grados, ni mucho menos decirle, oye, no contraigas, relájate, déjame manipularla. No, el paciente va a estar muy dolorido. Entonces, esta maniobra de cajón sirve para los pacientes que tienen lesiones que uno ya los evalúa a los días o a la semana del lesionado, donde ya bajó la inflamación y el dolor, y el paciente puede doblar la rodilla. Entonces, ahí recién hago la maniobra de cajón anterior. Pero si es un paciente que tiene mucho dolor y que no puede doblar la rodilla 90 grados y yo quiero ir pensando o evaluando si hay una inestabilidad del ligamento cruzado anterior, hago esta maniobra que se llama la maniobra de Lachman, que a diferencia del cajón anterior con 90 grados, acá solamente necesito que la rodilla esté flexionada 20 a 30 grados, nada más. Entonces, eso sí lo puede realizar incluso en la emergencia el médico, el traumatólogo, ¿no? Con una mano, en este caso la mano derecha, estabilizo el muslo, lo estabilizo, lo mantengo ahí fijo, y con la otra mano tracciono hacia mi pecho, la tibia hacia adelante. Si veo que la tibia se desplaza hacia adelante, digo maniobra Lachman positiva, sospecha de ruptura del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Y solamente lo evalúo con 20-30 grados. Otros exámenes que ya vamos a ver es la maniobra de otra evaluación de otros ligamentos, quizás el ligamento, no el más importante, pero sí el que se lesiona con mayor frecuencia, es el ligamento colateral interno, que es un ligamento que va desde el fémur hasta la tibia, atraviesa toda la articulación, es un ligamento plano, ancho, delgado como una cinta, que puede romperse a nivel del fémur, puede romperse a mitad del recorrido o puede romperse en la tibia. O sea, está unido en el fémur por acá y está unido en la tibia por acá. Entonces, ante un paciente que está corriendo y que alguien lo golpea y por la parte lateral y su rodilla se va hacia afuera, genera un valgo forzado y al realizar un valgo forzado se me rompe este ligamento. ¿Cómo lo evalúo yo? El examinador pone su mano izquierda sobre la parte lateral del muslo, como está acá la flecha, eso es un tope, y con la mano derecha, como dice la cruz, la flecha, lleva hacia afuera, palanquea hacia afuera la pierna. Si es que está roto este ligamento, sea a cualquier nivel, en el fémur, en la mitad del recorrido del ligamento o en la tibia, si la pierna se va hacia afuera, uno dice prueba de bostezo medial positivo. Este paciente tiene roto el ligamento colateral interno, ¿no? Por ejemplo, este paciente, miren acá, está en sala de operaciones, anestesiado, va a ser intervenido, y está dormido y lo evalúan antes de eso y se dan cuenta, ¿no? El examinador pone una mano acá y con la otra mano se va la pierna hacia afuera, ¿no? Se sobreentendería que su pierna debería seguir este trayecto. Miren la separación que hay. Es un valgo severo. Entonces, acá, y si yo veo esta pierna cómo está, yo diré, este paciente, claro, se ha roto el ligamento colateral interno, pero para tener tal grado de desplazamiento o de angulación,
No solamente se ha roto el ligamento cruzado anterior, el colateral medial, sino también se puede haber roto el cruzado anterior, el posterior, la cápsula, o hacer una lesión multiligamentaria, ¿no? Entonces, las lesiones de los ligamentos pueden ser aisladas, o sea, quiere decir que uno se puede romper un ligamento, pueden ser multiligamentarias, 2 o más ligamentos comprometidos, o puede ser un ligamento más una lesión de menisco, o una lesión de ligamento más una lesión de cartílago, o 2 lesiones ligamentarias más una lesión meniscal. O sea, pueden haber diferentes combinaciones, ¿no? Vamos a ver acá un video para que vean lo que es el tema de la... Se ve el video, ¿no? El paciente está recostado en la camilla, como le dije, ¿no? La cadera flexionada en unos 120 grados, o 45 grados, perdón. 90 grados de flexión en la rodilla. El examinador, miren cómo abraza la parte proximal de la pantorrilla y trata de llevar la tibia hacia adelante. ¿Ok? Normalmente la rodilla puede ceder 1 a 2 milímetros, que es lo normal. Ahora empuja la tibia hacia afuera, hacia atrás, perdón, no se desplaza. O sea, no hay mayor desplazamiento ni hacia anterior ni hacia posterior. O sea, esta es una evaluación normal de cajón anterior y cajón posterior. No tiene alteración. Ahora vamos a ver la evaluación completa. Vamos a ver primero lo que es lo normal y después lo que es lo patológico. Prueba de cajón anterior, lo normal. Miren, empuja hacia adelante y hacia atrás, no hay desplazamiento. Prueba de cajón anterior patológico. Miren, tracción hacia adelante y miren cómo la tibia se va hacia adelante. De ahí la regresa, ¿no? Prueba de cajón posterior patológico. Miren cómo empuja la tibia hacia atrás y se va hacia atrás la pierna, ¿ves? ¿Ves? Se va la tibia, se desplaza hacia posterior. Maniobra del Lachman para evaluar ligamento cruzado anterior con la rodilla en 20 a 30 grados de flexión. La idea es que esta mano sujete el muslo firmemente y que la otra mano de acá traccione hacia arriba la tibia. Miren la maniobra de Lachman, eso fue lo normal, ahora miren lo patológico. Miren cómo se desplaza la tibia hacia adelante, ¿ves? Entonces, ahí hemos dicho que el paciente tiene una lesión, un Lachman positivo y tiene el ligamento cruzado anterior roto. Perdón. El pivot shift, perdón, Lachman positivo otra vez. Miren el grado de desplazamiento de la tibia. Ya, ese paciente sospecha el ligamento cruzado anterior roto. Pivot shift es una maniobra un poco más especializada para médicos, una maniobra funcional en donde voy de la flexión a la extensión de la extensión a la flexión de la rodilla y veo cómo la tibia se me desplaza hacia adelante. Miren, ven cómo la tibia se desplaza hacia adelante. Eso es indicativo también de lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba de bostezo medial, que habíamos visto hace un rato, les había dicho que normalmente el examinador pone una mano acá, pero en este caso el examinador está poniendo su cadera o su muslo como un tope. Miren cómo coloca los dedos de la mano sobre la línea articular y con esta mano va a llevar la pierna hacia afuera. Y digamos que con los dedos que tiene acá puede como tratar de él de ver, de valorar qué tanto se abre ese espacio articular cuando hay una maniobra de bostezo medial positivo. Miren, eso es lo normal, ¿ok? Ahora miren lo patológico. Miren cómo la tibia se va hacia afuera, ¿ves? Ese juego que hace. Prueba bostezo medial, positivo. Lo mismo para el ligamento colateral externo, la misma maniobra, pero es todo lo contrario.
acá con los dedos de esta mano, hace como un tope y va a hacer que la tibia va a llevarla hacia la línea media para probar si el ligamento colateral externo está competente o no. Entonces, eso es lo normal, siempre hay un juego. Miren lo patológico. Miren, previa bostezo lateral positivo, ¿ok? Listo, esto es lo que es evaluación ligamentaria. Otra parte de la evaluación son el tema de los meniscos, que también es importante. Los meniscos tienen diferentes funciones. Tenemos dos meniscos, un menisco interno y un menisco externo. Tienen diferentes funciones que, que es la amortiguación, la lubricación, la estabilidad de la rodilla y protector del cartílago articular. Para mencionarles que el menisco, una lesión del menisco puede llegar a ser más destructiva a la rodilla. Una lesión severa del menisco puede ser más destructiva para la rodilla que una lesión del ligamento cruzado anterior, dependiendo del tipo de desgarro del menisco. Esos son los tipos de desgarros de meniscos, desde desgarros simples hasta desgarros complejos como este acá, en asa de Valde, o doble asa de Valde, o un desgarro radial. Entonces son diferentes tipos de configuraciones de desgarro en menisco que el cirujano, nosotros de acuerdo a la edad del paciente, al tiempo de evolución, a la calidad del menisco, decidimos si hacemos un tratamiento para suturar el menisco o para recortar la zona rota. Estos son todos los nombres que existen de maniobras con nombres propios para evaluación de la rodilla, ¿no? Son como 6, 7 maniobras que uno puede realizar, pero normalmente nosotros hacemos una o dos maniobras en la consulta que si nos arrojan positivo, uno dice, ok, hay sospecha de que el menisco está lesionado y obviamente lo corroboramos con un examen de imágenes, que obviamente el examen de imágenes para más adecuado es el tema de la resonancia. Pero un segundito. Ya. Solamente vamos a hablar dos maniobras. La maniobra de McMurray, que dependiendo cómo yo la haga, me sirve para evaluar tanto el menisco externo como el menisco interno. ¿Ok? Lo vamos a ver, creo, mejor directo en un video. Fíjense cómo es la posición del pie. El paciente siempre va a estar recostado en camilla, siempre con la rodilla flexionada 90 o más grados, lo que tolera la flexión del paciente. O sea, el examen empieza con la rodilla flexionada. Y si yo quiero evaluar el menisco interno o el menisco externo, yo voy a girar el pie. O sea, el paciente siempre va a estar recostado, siempre con la rodilla flexionada, pero el examinador va a coger el pie y lo va a girar o en rotación interna o en rotación externa. Si yo quiero evaluar el menisco del lado externo, roto el rotación interna. Si quiero, como le dije, si quiero evaluar el menisco externo, roto el pie en rotación externa. Si quiero evaluar el menisco interno, roto el pie en rotación externa. ¿Ok? Esa es la única diferencia para yo evaluar McMurray medial o lateral. Esta es la maniobra de McMurray. Miren, el examinador cómo coge el pie. Miren, flexión máxima de la rodilla, lo que tolera el paciente en decúbito dorsal obligado. Miren el examinador cómo está haciendo una rotación interna del pie. Si está haciendo una rotación interna del pie, ¿qué va a evaluar? El menisco del lado externo. Entonces, si el examinador quiere, incluso puede poner sus dedos a la altura del menisco externo, en la zona lateral de la rodilla. Y lo que va a hacer el examinador, miren cómo ponen los dedos, va a pasar de la flexión a la extensión, manteniendo la rotación interna del pie. Va a evaluar el menisco del lado externo. Pasa de la flexión y extiende la rodilla. Y esta maniobra la puede repetir 2, 3, 4, 5 veces para ver si verdaderamente le molesta al paciente o no. El médico puede sentir un chasquido, un resalte, o el paciente simplemente puede decir que le duele esa posición. Y yo diría, prueba McMurray positiva para menisco externo. Ahora, si yo quiero evaluar el menisco del lado interno, porque son dos meniscos, ya le dije, es lo mismo. La flexiona la rodilla,
Pero ahora con la mano, ¿qué es lo que hace? Rotación externa del pie. Miren cómo coloca los dedos sobre la línea media de la rodilla y de la flexión pasa a la extensión. Y si el médico escucha un resalte, un clic, el paciente se queja de dolor, entonces dirá prueba McMurray positiva para menisco del lado interno. Sospecha. No hay ninguna maniobra que tenga 100% de sensibilidad o especificidad. O sea, ninguna es específica de lesión meniscal. Nos da una sospecha. Otra maniobra que mantiene la misma temática, que si es rotación externa, evalúo menisco interno, y si es rotación interna, estoy evaluando menisco del lado externo, es la maniobra de Appel, que a diferencia de esta de McMurray, el paciente está recostado hacia arriba, acá el paciente está en decúbito prono. Y el examinador igual va a realizar las mismas maniobras de rotación interna y externa, pero va a ejercer con las manos o con la región axilar, como ven, una carga axial hacia la dirección de la pierna. Miren, coloca las manos, empuja hacia abajo y si hace una rotación interna, está evaluando el menisco del lado externo. El paciente tiene dolor ahí. Y lo puede hacer ya no con el apoyo de la mano, sino miren, ahora pone la región axilar para hacer un poco de peso y hace la misma maniobra. Si al hacer una rotación interna el paciente tiene dolor, hay sospecha de lesión del menisco del lado externo. Si al hacer una rotación externa tiene dolor en la línea media, hay sospecha del desgarro del menisco del lado interno. ¿Ok? Y es así como nosotros, dependiendo de la edad del paciente, lo podemos llevar a una cirugía, podemos encontrarnos con esta lesión, que es un desgarro del menisco, un desgarro radial, en donde podemos, en algunos casos, dependiendo la extensión de la lesión, hacer algún recorte de estos labios del menisco que están rotos, y también podemos hacer esto de acá, que se llama suturar el menisco con estos sistemas o estos dispositivos especiales de agujas e hilos, con los cuales pasamos una aguja con un dispositivo interno con sutura que va conectado continuamente a otro dispositivo dentro de la misma aguja y lo pasamos a través del otro extremo del menisco, y se van a dar cuenta cómo mientras yo jalo el hilo, mientras voy jalando el hilo, miren, mientras voy jalando el hilo, como el menisco se va juntando, como un punto de sutura, como si hubiera metido adentro una aguja con sutura y lo hubiera cosido directamente. Pero obviamente eso no se puede hacer en una articulación cómodamente, pero sí con estos dispositivos, ¿no? Y ahí están viendo ustedes una sutura meniscal. Para ir acabando ya el tema de tobillo, pie, que es un poquito más corto, bueno, eso es parte de lo que ustedes tienen que repasar. Obviamente acá están viendo un paciente con una luxofractura de tobillo. Este es el sistema que más se suele utilizar para una cirugía de tobillo, que es la colocación de una placa para el peroné, que se llama placa de tercio de caña, y para esta fractura de la malleolo tibial colocar 1 o 2 tornillos de esponjosa. Y miren cómo de este desastre pasamos a tener una articulación ya restituida. En el pie tienen que repasar lo que es la anatomía, cuáles son los huesos del tarso, y no solamente cuáles son los del hueso del tarso, sino saber reconocer cuáles son los huesos de la columna lateral, que es el calcáneo, el cuboides, y los quinto y cuarto metatarsiano. ¿Y quiénes son los huesos de la columna medial? Que viene a ser el astrágalo, el escafoides, las 3 cuñas y los 3 primeros metatarsianos. ¿Ok? Así como las diferentes articulaciones que se forman entre diferentes huesos, como es la articulación de Chopard o la articulación de Lee-Frank, eso les puede preguntar como cosas de teoría de anatomía. Los rangos de movimientos normales en un tobillo es la dorsiflexión, que se conoce también como extensión, cuando llevamos el pie hacia el dorso, es hasta 20 grados, eso es lo normal, y la flexión plantar, que puede ser hasta 50 grados. Gracias a esta flexión plantar de 50 grados, es que las mujeres, y algunos que les gusta usar tacos, pueden usar zapatos así empinados, ¿no? Una dorsiflexión de 20 grados y una flexión plantar
de 50 grados. Cuando hablamos de lesiones ligamentarias del tobillo, los famosos esguinces, ¿no? Los esguinces no son propios del tobillo. Puede haber esguince del hombro, esguince de la rodilla, esguince del tobillo. Pero el esguince más frecuente cuando uno habla son los esguinces de tobillo, ¿no? Y normalmente son los esguinces que se producen en la parte lateral del tobillo. Porque acá hay 3 ligamentos. Este es el peroné, este es el calcáneo. Y hay 3 ligamentos. El ligamento que va del peroné hacia el astrágalo, hacia la parte anterior, se llama ligamento peroneo astralino anterior. Ligamento peroneo astragalino posterior, que se va hacia el astrágalo, la parte posterior. Y ligamento peroneo al calcáneo, que se llama peroneo calcáneo. Cuando un paciente sufre un mecanismo de inversión forzada, los ligamentos de la parte lateral del tobillo se pueden lesionar. Dentro de ellos, el más frecuente es el peroneo astralino anterior. Esto es una inversión forzada. El paciente está caminando, pisa sobre un desnivel y el pie se va hacia adentro. Entonces, todos los ligamentos de la parte lateral que están alrededor del peroné se estiran y el paciente acaba así, con un aumento de volumen, equimosis, dolor a la palpación. Y obviamente yo no sé si ese paciente tiene una fractura o es un esguince, no lo sé, hasta que yo pueda tomar una radiografía, porque pueden haber fracturas pequeñas, fracturas poco desplazadas, que no dan mucha deformidad, pero es una fractura. Entonces, dependiendo de la magnitud de la lesión y cómo se presenta el paciente, siempre hay que tomar una radiografía. Hay algunos criterios estrictos para pedir radiografías en ciertos casos de esguinces, porque quiero descartar que el paciente tenga una fractura. Entonces, la única forma de decir si hay una fractura o no es tomando una radiografía. Si yo a este paciente le tomo una radiografía y es como la de abajo y veo que no hay una lesión ósea, diré, ok, por el mecanismo de inversión, por el aumento de volumen, por el dolor y quizás por la inestabilidad a la hora de evaluar el tobillo, diré, este paciente tiene una lesión de los ligamentos. Y la clasificación puede ser desde un esguince grado 1, en el que solamente hay desgarros microscópicos, un esguince grado 2, donde quizás se rompe casi el 50% del grosor del ligamento, o un desgarro grado 3, donde es más del 50 o 100% del ligamento se ha desgarrado. Y obviamente, mientras es grado 1, 2 o 3, va aumentando la severidad y obviamente la presentación clínica también va aumentando. Va a haber más hinchazón o más edema y más limitación funcional en el grado 3 que en el grado 2 y en el grado 2 que en el grado 1, ¿no? Pero digamos, uno clínicamente, al evaluar al paciente y cómo lo evalúas, puedes determinar, como decirlo, al ojo clínico, si es un esguince grado 1, grado 2 o grado 3. Pero si tú quieres descartar si se rompió un ligamento, o se rompió los 2 ligamentos, o los 3 ligamentos del tobillo, o si un ligamento se desgarró totalmente y el otro fue parcial, o se rompieron 2 totales y uno parcial, o uno total y 2 están intactos, la única forma de determinarlo eso es con una resonancia. ¿Ok? Entonces, en esguinces moderados, normalmente ya en una evaluación por consultorio, pedimos resonancia para hacer un diagnóstico más fino, más exacto, para darle los alcances y tiempos de recuperación a nuestro paciente. Si es un esguince grado 1, probablemente con un sistema de vendajes o con una tobillera va a ser suficiente y el paciente en 2-3 semanas puede estar recuperado. Si es un esguince grado 2 o grado 3, ya probablemente tengan que ir desde una inmovilización con una férula o con una bota de yeso, bota acrílica, o si es un paciente que tiene mejores medios o posibilidad de adquisición de algunos dispositivos, puedo colocarle esta bota que se llama bota Volcker, que es una bota de astronauta, que amortigua y estabiliza el tobillo, que me permite que el paciente pueda caminar desde el inicio, ¿no? Obviamente que camine lo mínimo necesario, pero se evita ya el tema de una bota estricta que con esto no puede caminar. Igual, la inflamación, el edema, la cicatrización de los tejidos va a tomar el mismo tiempo. No porque no movilizarse un poco. Otra patología frecuente que van a ver en las prácticas o en las emergencias son los pacientes que vienen con ruptura de tendón de Aquiles. Típico paciente que solamente hace actividad física
el fin de semana, fue un paciente arriba de los 40, 50, corre, hace un movimiento brusco y siente un tirón, o piensa que si ha estado jugando fútbol, piensa que alguien lo pateó por atrás y lo fauleó, o siente que alguien le tiró una piedra y sintió como una pedrada, y siente un súbito dolor en la parte posterior del tobillo, viene con el tobillo hinchado, adolorido, normalmente no puede caminar, y miren, ustedes lo echan en la camilla y se dan cuenta. Miren lo normal, cómo se mantiene acá la cuerda del tendón de Aquiles, y en este paciente se ve el tobillo completamente deformado, hinchado, edematizado, ¿no? Ni se palpa la cuerda. Entonces, obviamente yo al ver esto digo, uy, acá hay sospecha de una ruptura del tendón de Aquiles. Si lo echo y lo miro de costado, veo que acá se forma como un hiato, ¿ven? Como un declive. Entonces quiere decir que acá está la zona de la ruptura del tendón de Aquiles y un extremo del tendón se retrajo y el otro extremo del tendón está acá. Eso se llama el signo del hiato. Y si yo lo quiero evaluar clínicamente, hago esta maniobra. Se llama la maniobra perdón, la maniobra de Thompson. Miren, eso es lo normal. No, perdón. Esto es lo normal primero. Esto es lo normal. Uno hace la flexión a nivel de la pantorrilla y como hay continuidad entre los músculos flexores y el tendón de Aquiles y el calcáneo, la planta del pie, miren, se flexiona, ¿ven? Miren acá, eso es lo normal, se flexiona. Yo comprimo y se flexiona. Miren el otro lado. Voy a hacer la misma maniobra, voy a flexionar y el pie no se mueve nada, no se flexiona solo. No hay flexión, no hay flexión. Esto es lo normal, flexión continua, y acá flexiono, comprimo los músculos y nada. Esto es lo patológico. Es una maniobra de Thompson presente. Acá hay alta sospecha de que el paciente tiene una ruptura de tendón de Aquiles. La forma ideal es también igual que lo corroboren con una evaluación de imágenes. Como es un tendón superficial, basta con una ecografía para confirmar el diagnóstico o por un tema médico legal siempre tener el sustento de que había una lesión. Y obviamente estas lesiones normalmente son quirúrgicas. ¿Por qué se rompen el tendón de Aquiles? ¿Y por qué normalmente siempre se rompen, digamos, en esta zona, que es la zona, si yo mido la zona de unión del tendón al hueso, más o menos a 4 o 5 centímetros, es la zona donde siempre se rompen? ¿Por qué caprichosamente ahí? Miren cómo acá en la ecografía se ve el extremo de un tendón y acá se ve el extremo del otro tendón. ¿Por qué se rompen ahí? Porque hay una zona, que es esta zona que está acá en gris o en azul, que es una zona donde prácticamente no hay vasos sanguíneos. Las arterias peronealas, las arterias tibiales posteriores que llevan irrigación a todo el tendón de Aquiles, es como que dejan una zona pobre en irrigación o avascular, que obviamente con el paso de los tiempos, en algunos pacientes, más aún aquellos pacientes que no tienen una adecuada flexibilidad en sus tendones, pueden producirse en el tendón de Aquiles una zona de debilidad y una fuente de ruptura a este nivel. Y la mayoría de rupturas de tendones de Aquiles en adultos pues son de tratamiento quirúrgico. Pueden ser con técnicas mínimamente invasivas, como con técnicas de cirugía abierta, en donde uno hace una incisión, expone los tendones y hace una reparación lado a lado o término terminal de cada cabo del tendón para poder restituir nuevamente la continuidad del tendón, y normalmente después de esto siempre se inmoviliza, ¿no? Para ir terminando, otra cosa en pacientes jóvenes, o en niños, perdón, siempre van a escuchar el tema del pie plano. Quizás muchos de ustedes tengan pie plano y no lo saben o no lo han diagnosticado y no les molesta, pero lastimosamente no les va a molestar hasta los veintitantos o quizás hasta los treinta y tantos. Quizás solamente se han dado cuenta que no tienen arco plantar y que cuando corren suenan mucho y que a veces se cansan, pero todo pie plano ya a partir de los 30, 40 años ya empieza a traer otro tipo de molestias, ¿no? Como dolores, inflamaciones, incluso en adultos mayores puede llegar a rupturas espontáneas de algunos tendones. Entonces siempre es bueno en todo paciente diagnosticar si hay un pie plano o un pie cao y tratarlo adecuadamente. Mientras más temprana edad es mejor. Normalmente los diagnósticos de un pie plano o un pie cao se realizan alrededor de los 3 años, porque antes de los 3 años todos los pacientes, todos los bebés antes de los 3 años tienen grasa, un paquete de grasa en la planta
del pie y todos tienen un pie plano, ¿no? Y conforme ya se les va creciendo y moldeando el pie, reabsorbiéndose esa grasa, a partir de los 3 años uno puede estar viendo si un paciente mantiene un pie plano o tiene un arco plantar adecuado, o si tiene al todo lo contrario, un arco muy acentuado, ¿no? Y normalmente en el 90% de los casos es asintomático, ¿no? Es asintomático. Lo pueden diagnosticar cuando le hacen parar a un paciente sobre ese sistema de espejo que es el podoscopio, o como más rústico les pintan la planta del pie y los hacen pisar sobre una hoja blanca y ver cómo se dibuja la huella. Entonces uno puede ver desde un pie plano hasta un leve, hasta un pie plano severo, o un pie cabo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un paciente con un pie plano de 4º grado, que incluso se dan cuenta cómo hay una deformidad hacia la parte interna del pie, como si tuviera una especie de prominencia o tumoración. Este es un paciente de 10 años que tiene un pie plano de 4º grado. Miren cuando se apoya en ese sistema de espejos, miren cómo la pie apoya totalmente de lado a lado sobre este sistema de espejos. Ya un paciente con pie plano de 4º grado, probablemente ya a los 10 años, ya no le va a funcionar el tema de ejercicio, el tema de plantillas. Y ya un pie plano de 4º grado, a diferencia de un pie plano de grado 1 o grado 2, que es relativamente asintomático, con 4º grado sí puede traer más molestias. Entonces, a este tipo de pacientes se les hace un tratamiento quirúrgico que no lo realizo yo, lo realizan los ortopedistas infantiles, que consiste en colocar un dispositivo, un tornillo especial entre el hueso del astrágalo y el calcáneo, que es el que vemos acá. Es un tornillo que va entre la articulación como para hacer como un tope, una palanca, y miren cómo inmediatamente, este es un paciente que tiene menos de una semana de operado, ahí están las heridas, miren de lo que tenía el pie plano, en que el pie apoyaba todo por completo, miren cómo ahora tiene un pie normal, en la que ya la huella se dibuja en condiciones normales, ¿no? Entonces, en algunos casos, los pies planos pueden llevar a un tratamiento quirúrgico, sobre todo los pies planos rígidos y los pies planos de 4º grado, acaban con tratamiento quirúrgico. Otra deformidad es más severa, esta ya es la última imagen, es los pies, pie equinovaro congénito o pie de bot, que es una deformidad bastante severa que si se dan cuenta, los niños nacen así, es como que las plantas del pie estuvieran mirando hacia nuestro rostro, ¿no? Es bien evidente la deformidad que presentan. Lo bueno es que como cualquier paciente recién nacido, son estructuras que son laxas, flexibles, entonces con un sistema de yesos, uno puede ir corrigiendo progresivamente colocando estos aparatos de yeso que van cada 3 semanas, se van retirando y se van moldeando poco a poco para que después de unos 5 o 6 cambios de yesos, el paciente con un pie equinovaro congénito o pie bot pueda terminar como se encuentra acá, casi normal. ¿Ok? Listo, chicos. Es un poco extenso, pero quería darles un poco la apreciación de los diferentes segmentos en el miembro inferior. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí. Ajá. No, 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 no. No, no, o sea, no depende de eso. Obviamente uno utiliza suturas que no se reabsorban, que se llaman sutura de alta resistencia. Hay diferentes configuraciones de puntos que uno realiza, pero la configuración simplemente te da mayor resistencia en la reparación. Pero la cicatrización de un tendón normalmente puede andar alrededor del 3.º al 5.º mes para tener una buena cicatrización, ¿no? Por eso es que uno progresivamente, mes a mes, le va indicando al paciente qué va a empezar a realizar como proceso de recuperación, y normalmente alrededor del 6.º mes es donde uno le dice al paciente, ok, ya ha recuperado movimiento, fuerza, masa muscular, ya pasó 6 meses, ya puedes ser sometido a cualquier tipo de estrés o actividad física.
¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? No, doctor, muchas gracias, está todo claro. Ya, listo, chicos. Bueno, entonces los dejo. Hay varias preguntas que van a venir no solamente de las diapositivas, sino también de lo que se ha comentado. ¿Ok? Listo, nos vemos. Cuídense, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.